4 décadas de ser la abuela perfecta terminaron abruptamente aquella húmeda mañana de julio, cuando mi hijo Daniel pronunció las palabras que destrozarían todo lo que quería saber sobre la familia. Mamá, Sara y yo necesitamos que cuides a los niños durante las 5 semanas de vacaciones de verano. Es lo que hacen las abuelas. Lo que hacen las abuelas, como si mis 70 años de existencia se hubieran condensado en nada más que cuidado infantil gratuito. Pero esa mañana, de pie en la cocina, con las manos temblorosas agarradas a la encimera, decidí que mi respuesta los dejaría sin palabras. Lo que siguió nos impactaría a todos. El aroma a rollos de canela recién horneados inundó mi pequeña cocina cuando oí el portazo de sus coches en la entrada. Daniel y Sara llegaron con maletas de diseño y esas sonrisas familiares que nunca se les reflejaban en los ojos. Lo había preparado todo a la perfección: tostadas francesas doradas, jarabe de arce que brillaba como el ámbar, fresas dispuestas en florecitas perfectas. Después de 40 años cuidando de esta familia, todavía creía que el amor se podía expresar con esos pequeños gestos. ¡Qué ingenuo había sido! «Buenos días, mamá», dijo Daniel, mientras se acomodaba en su silla, sin ofrecer ayuda. Sara se sentó como una reina en mi mesa, absorta en la pantalla de su teléfono, ignorando por completo el esfuerzo que había puesto en prepararles el desayuno. «¿Dormiste bien? ¿Siguen los niños afuera?», pregunté con ese tono amable que había perfeccionado durante décadas de ser la abuela comprensiva. «Sí, están jugando en el jardín», respondió Sara, sin levantar la vista del dispositivo. «Por cierto, Margaret, todo huele de maravilla. Siempre sabes cómo consentirnos». Margaret. Mi propia nuera me llamaba por mi nombre como si fuera una empleada doméstica. Ni siquiera mamá ni abuela, solo Margaret. Daniel dio un sorbo a su café y exhaló con esa expresión que conocía tan bien, la misma que ponía de niño cuando quería algo de mi mamá. «Tenemos algo importante que hablar contigo». Se me aceleró el corazón. Después de tantos años, había aprendido a reconocer las señales de alerta. Esa pausa calculada, esa forma de evitar el contacto visual, el tono excesivamente amable que siempre precedía sus peticiones más importantes. «Claro, cariño. ¿Qué necesitas?», respondí mientras cortaba más fruta, moviendo las manos automáticamente, aunque ya sentía un nudo de miedo en el estómago. Sara finalmente dejó el teléfono y me miró con una sonrisa fría. «Bueno, Daniel y yo hemos planeado algo muy especial. Necesitamos un tiempo juntos, ¿sabes? Para reconectar como pareja». «¡Qué maravilloso!», susurré, aunque algo gélido se me estaba sentando en el pecho. «Sí», continuó Daniel, «hemos reservado un crucero por el Mediterráneo. 5 semanas enteras. Va a ser increíble, mamá. Aguas cristalinas, cenas gourmet, entretenimiento todas las noches. 5 semanas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. «Pero lo mejor es que», añadió Sara con ese entusiasmo artificial que usaba para manipularme, «pensamos que sería perfecto que los niños se quedaran contigo todo el tiempo. ¿No es una idea maravillosa?». Mi tenedor se congeló en el aire. La tostada francesa se convirtió en ceniza en mi boca. 5 semanas, repetí lentamente. «Sí, mamá, los niños te adoran», dijo Daniel como si eso lo resolviera todo. «Y siempre dices que no los ves lo suficiente. Esta es tu oportunidad». Mi oportunidad, como si cuidar a 3 niños pequeños durante más de un mes fuera un regalo, en lugar de una responsabilidad abrumadora que me estaban imponiendo sin consultarme. «Además», añadió Sara mientras untaba mermelada en su tostada, «no tienes nada más que hacer este verano. Para ti también serán como unas vacaciones, jugando con los nietos». «No tengo nada más que hacer». Esas palabras me impactaron como una bofetada invisible. 70 años de vida, 40 de los cuales había dedicado a ser madre y abuela. Y para ellos no tenía nada más que hacer que estar disponible para su comodidad. «¿Ya compraste los boletos del crucero?», pregunté con una voz extrañamente tranquila. «Sí, salimos mañana por la mañana. Por eso necesitábamos venir hoy para coordinar todo contigo», respondió Daniel, mientras miraba su reloj como si ya estuviera calculando cuánto tiempo le quedaba para escapar mañana por la mañana. Ni siquiera me habían dado tiempo para procesarlo, prepararme, decidir. Ya habían tomado la decisión por mí, habían comprado sus billetes, habían planeado su escapada romántica y ahora simplemente me informaban de mi papel en su historia. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana de mi cocina, iluminando la mesa donde había colocado mi mantel más fino, la vajilla que heredé de mi abuela y las servilletas de tela que guardaba para ocasiones especiales. Todo preparado con cariño para una familia que me veía como su trabajadora doméstica no remunerada. Sara se levantó y empezó a caminar por mi cocina como si fuera suya. «Los niños necesitarán comidas regulares, por supuesto, nada procesado. Y tienen actividades programadas casi todos los días: natación los lunes y miércoles, fútbol los martes y jueves, clases de arte los viernes». Actividades programadas, como si yo también fuera su chofer personal.
Por favor, continuó mientras abría mi refrigerador sin permiso, asegúrate de que completen sus cuadernos de verano. No queremos que se atrasen el año que viene. Apreté la taza de café con fuerza hasta que se me pusieron blancos los nudillos. 40 años diciendo que sí, 40 años sonriendo y aceptando, 40 años siendo la abuela perfecta que nunca causaba problemas. Pero esa mañana, mientras los escuchaba planear mi verano como si mi vida les perteneciera, algo dentro de mí empezó a resquebrajarse y ellos no tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Una cosa más importante, dijo Sara mientras seguía inspeccionando mi refrigerador como una supervisora, los niños tienen citas médicas. El dentista, el pediatra, ya sabes. Espero que no te importe llevarlos. No te importará, como si mi tiempo fuera infinito e inútil. Daniel terminó su tostada francesa y se recostó en su silla con esa expresión de satisfacción que me recordó dolorosamente a su padre. Mamá, eres la mejor. Sabíamos que podíamos contar contigo. Podían contar conmigo. Siempre podían contar conmigo. Cuando Daniel era pequeño y enfermó, cuando necesitó cuidados los fines de semana, cuando Sara tuvo a los bebés y necesitó ayuda durante meses. Siempre estuve ahí, siempre disponible, siempre sonriendo. ¿Y si tengo planes? Pregunté en voz baja, aunque sabía que la pregunta le sonaría absurda. Sara soltó una risita. ¿Planes? Margaret, por favor. ¿Qué planes podrías tener a tu edad? A mi edad, como si cumplir 70 fuera una sentencia de muerte social. Además, añadió Daniel, siempre dices que extrañas a los niños. Esta es tu oportunidad perfecta para pasar tiempo con ellos. Tiempo. Como si 5 semanas completas, a cargo de 3 niños, fueran lo mismo que una visita de domingo por la tarde. Me levanté lentamente y comencé a retirar los platos. Mis movimientos eran automáticos, perfeccionados por décadas de servir a esta familia. Pero por primera vez en 40 años, cada gesto me pesaba como el plomo, los niños estarán encantados. Continuó Sara mientras se aplicaba brillo labial con el reflejo de la ventana de mi cocina. Ya les dijimos que pasarán las mejores vacaciones de su vida con la abuela. Las mejores vacaciones de su vida, mientras sus padres navegaban por las aguas cristalinas del Mediterráneo, cenando en restaurantes de lujo y durmiendo hasta el mediodía. Yo me despertaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno, mediar en sus peleas, llevarlos a sus citas médicas y actividades, y arroparlos cada noche. ¿Cuánto cuesta un crucero de 5 semanas? Pregunté mientras enjuagaba los platos. ¿Por qué lo preguntas? Respondió Daniela a la defensiva. Simple curiosidad. Sara se encogió de hombros. No fue barato, unos 10,000 en total, pero nos lo merecemos después de tanto esfuerzo. $10,000. Mientras que yo, que trabajaría sin paga durante un mes entero cuidando a sus hijos, al parecer ni siquiera merecía que me consultaran sobre mi disponibilidad. Claro, murmuré, te lo mereces. El sarcasmo pasó completamente desapercibido para ellos, abuela. Abuela, gritaron los niños al irrumpir en la cocina. 3 pequeños huracanes de energía que normalmente me llenaban de alegría. Pero ese día, solo vi 5 semanas de abrumadora responsabilidad. Abuela Margaret, gritó la más pequeña aferrándose a mi pierna. Papá dice que nos quedaremos contigo todo el verano. Todo el verano, repetí mientras lo alzaba, sintiendo el peso de esas palabras más que el del niño. Va a ser increíble, dijo la niña de 8 años. Mami dice que podemos hacer lo que queramos. Lo que ellos quieran, claro, porque yo sería responsable de complacerlos. Entretenerlos, disciplinarlos, alimentarlos, bañarlos y mantenerlos felices durante un mes entero. Sara se levantó y empezó a alisarse el vestido verde menta. Bueno, tenemos que irnos a ultimar los detalles del viaje. Los niños pueden quedarse aquí contigo desde ya, ¿no? Desde ya. Ni siquiera me daban una noche para prepararme mentalmente. Necesito hablar contigo un momento, Daniel. Dije con una voz más firme de lo que esperaba mamá. Tenemos mucha prisa. Solo será un minuto. Lo seguí hasta el jardín, donde las flores que había plantado con tanto esmero florecían bajo el sol de la mañana. Rosas rosas, margaritas blancas, girasoles dorados, mi pequeño paraíso que había cultivado durante años pensando que algún día tendría tiempo para disfrutarlo de verdad. Hijo, comencé, eligiendo las palabras con cuidado, esto es muy repentino. ¿Qué es repentino? 5 semanas completas sin consultarme, sin preguntarme si tengo otros planes. Daniel suspiró como un adolescente al que regañan. Mamá, eres mi madre. Esto es lo que se supone que deben hacer las abuelas. Se suponía que sí, como si mi vida viniera con un manual de instrucciones que dijera que, a los 70, mi única función era estar disponible para la comodidad de mis hijos adultos. ¿Y si dijera que no? Pregunté, aunque me temblaba la voz al hacer la pregunta. ¿No? Repitió como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Por qué dirías que no? Porque quizás, solo quizás, tengo mi propia vida. Daniel rió. Una risa breve y condescendiente que me atravesó como un cuchillo. ¿Tu propia vida? Mamá, por favor. ¿Qué vida? Te pasas el tiempo en casa cuidando el jardín, viendo telenovelas. Los niños te harían un favor manteniéndote ocupada.
Un favor. Cuidar a sus hijos durante un mes entero. Sin compensación, sin consideración, sin siquiera un agradecimiento sincero. Sería un favor para mí. Además, continuó. Papá siempre decía que la familia es lo primero. ¿Ya no lo crees? Mi difunto esposo Theodore, por supuesto que mencionaría a su padre. Theodore, quien trabajaba 60 horas a la semana para darle a esta familia todo lo que necesitaba. Theodore, quien murió de un infarto a los 65 años por no tomarse un descanso. Theodore, quien en sus últimos días me hizo prometer que viviría para mí misma cuando él ya no estuviera. Tu padre también creía que las personas mayores merecían respeto. Respondí con una frialdad que desconocía. Claro que te respetamos, mamá. Por eso te confiamos lo más importante que tenemos. Confía en mí como si fuera un honor ser su empleada doméstica no remunerada. Sara apareció en el jardín con los niños colgados de sus brazos. Listos. Llegó el taxi. Ni siquiera habían venido en su propio coche. Habían planeado desde el principio abandonar a los niños conmigo y escapar sin siquiera la responsabilidad del transporte. Pórtense bien con la abuela, les dijo Sara a los niños mientras los abrazaba suavemente, con cuidado de no arrugar su vestido perfecto. La abuela Margaret los cuidará muy bien. Abuela Margaret. Ahora yo era la abuela, pero solo cuando necesitaba que trabajara gratis. Los niños corrieron hacia mí y los abracé sin pensarlo, con el corazón dividido entre el amor que sentía por ellos y la rabia que sentía hacia sus padres. Adiós, mamá, gritó Daniel desde la puerta. Llamaremos cuando lleguemos. Y así, sin más ceremonia, se fueron. El sonido del taxi al alejarse fue como un portazo en mis narices. Me quedé en mi jardín con 3 niños mirándome expectantes, con 5 semanas de abrumadora responsabilidad por delante. Y con una rabia creciendo en mi pecho como un fuego contenido durante demasiados años. Pero ellos no sabían lo que acababan de despertar. Y mi respuesta, la que lo cambiaría todo, comenzaba a formarse en mi mente como una tormenta perfecta. Los primeros 3 días fueron un infierno disfrazado de sonrisas. Me despertaba a las 6 de la mañana para preparar desayunos especiales, preparaba loncheras como una máquina, iba de una actividad a otra como un taxi gratuito. Natación los lunes, fútbol los martes, arte los miércoles. Mi agenda estaba más llena que la de un ejecutivo, pero sin el salario, sin el respeto, sin el reconocimiento. El miércoles por la noche, mientras bañaba a la pequeña y la ayudaba con la tarea. Sonó mi teléfono. Era Sara, llamando desde un bar de lujo en el crucero. Se oía música tropical de fondo y risas de otros pasajeros. Margaret, ¿cómo están mis bebés? Mis bebés, ahora que estaba a miles de kilómetros de distancia. Celebrando con cócteles en la mano, recordó que tenía hijos. Están bien, respondí mientras intentaba evitar que el niño salpicara agua por todo el baño. ¡Qué maravilla! Sabía que podía confiar en ti. Este crucero es increíble, Margaret. Deberías ver las puestas de sol y la comida. Dios mío, anoche cenamos langosta con caviar. Langosta y caviar. Mientras yo cenaba las sobras de nuggets de pollo que los niños habían dejado en sus platos. Oye, ¿podrías llevar a la niña al dentista mañana? Olvidé mencionarlo. La cita ya está agendada. Claro que se le había olvidado, ¿cómo se le había olvidado mencionar tantas otras cosas? ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Y después puedes llevar a los niños al parque, ¿no? Necesitan hacer ejercicio. Después del dentista, el parque, como si fuera su asistente personal con disponibilidad ilimitada. Sara, necesito preguntarte algo, dije mientras secaba al niño que no paraba de moverse. Claro, pero rápido. Daniel me espera para cenar. ¿Consideraste pagarme este mes? El silencio al otro lado era ensordecedor. Podía oír el sonido del mar y música a lo lejos, pero ni una palabra de Sara. ¿Pagarte? Preguntó finalmente, con la voz desprovista de toda dulzura artificial. Sí, trabajo a tiempo completo cuidando a 3 niños. Cualquier niñera cobraría al menos 600 libras a la semana. Margaret, por favor, son tus nietos. La familia no se cobra entre sí. La familia no cobra, pero sí se va de vacaciones de $10,000 mientras la abuela trabaja gratis. Y no nos cobres por usar tu casa, tu electricidad, tu comida, tu gas. Eso es diferente. Eres su abuela. Eres su abuela. Como si esas 3 palabras fueran un contrato de esclavitud que firmé el día que nacieron. Tengo que colgar, dijo Sara con frialdad. Los niños te necesitan, y colgó. Me quedé en el baño con el teléfono en la mano y el niño mirándome con curiosidad. Por primera vez en 40 años, había pedido algo para mí y me habían colgado. Esa noche, después de acostar a los 3 niños, me senté en la cocina con una taza de té frío. La casa por fin estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino de pensamientos. Saqué una calculadora y empecé a sumar. Comida para 4 personas durante un mes, $400. Gasolina para todas las actividades, $200. Cuidado infantil profesional durante 5 semanas, $7,500. Total, $8,100 gastaban $10,000 en su crucero, mientras que a mí me costaba $8,100 cuidar a sus hijos.
Pero no era solo el dinero, sino el respeto, el hecho de que mi tiempo no significaba nada para ellos. Era que a los 70, después de criar a mis propios hijos, de perder a mi marido, después de tantos años de sacrificio, todavía me veían como su empleada personal. Al día siguiente, mientras esperaba en la consulta del dentista con la niña, mi hermana Virginia me llamó. ¿Cómo te va con los niños?, preguntó con esa voz preocupada que también conocía. Sobreviviendo, murmuré, viendo a la niña jugar con sus juguetes en la sala de espera. Margaret, tienes que ser sincera conmigo. ¿Cómo te sientes de verdad? Virginia siempre había sido la hermana mayor protectora. Incluso a sus 75 años. Era la única persona de mi familia que me veía como algo más que una abuela disponible las 24 horas del día. Cansada, admití, muy cansada. ¿Y te pagan algo? Le conté sobre la conversación telefónica con Sara. Virginia guardó silencio durante varios segundos. Margaret, dijo finalmente, ¿recuerdas lo que te dijo Theodore antes de morir? Mi esposo, en sus últimos días, débil pero lúcido, me tomó de la mano y me dijo, Margaret, has entregado toda tu vida a esta familia. Cuando me haya ido, quiero que vivas para ti misma. Prométeme que no dejarás que te conviertan en una sombra. Una sombra. En eso me había convertido. Lo recuerdo, susurré. Tenía razón. Has sido una madre ejemplar y una abuela maravillosa. Pero se están aprovechando de ti. ¿Qué se supone que debo hacer? Son mis nietos. Ser abuela no significa ser esclava. Margaret, ¿sabes cuánto dinero tienes ahorrado? Sabía exactamente cuánto tenía. Había estado ahorrando centavo a centavo durante años. Apartando dinero de mi pensión, de los pequeños trabajos de costura que hacía, de cada dólar que no gastaba en mí porque siempre había alguien más que lo necesitaba más. 15,000. Admití, ¿y sabes para qué habías estado ahorrando ese dinero? Claro que lo sabía. Era mi dinero de emergencia, mi seguridad, mi pequeño tesoro que me hacía sentir menos vulnerable. Pero también era el dinero de mis sueños. Durante años había fantaseado con viajar, con ver el mundo que nunca había podido explorar porque siempre había estado demasiado ocupada cuidando a los demás. Para emergencias, mentí. Margaret, no me mientas. Sé que has estado soñando con viajar. Sé que tienes folletos de viajes escondidos en tu cajón. Me quedé sin palabras. Virginia me conocía demasiado bien. ¿Cómo lo sabes? Porque soy tu hermana, y porque la última vez que estuve en tu casa vi que tenías un folleto de Italia debajo de tu libreta de direcciones. Italia, mi sueño secreto. El país que había querido visitar desde pequeña. Cuando veía películas antiguas y soñaba con caminar por calles antiguas, ver el Coliseo, sentarme en un café de Roma y fingir que era una mujer sofisticada y de mundo. Solo son fantasías. Murmuré. ¿Por qué tienen que ser fantasías? Margaret, tienes 70, no 90. Gozas de perfecta salud, tienes dinero ahorrado. ¿Qué te lo impide? Los nietos, la responsabilidad, el miedo, la culpa. 40 años condicionada a pensar que mis deseos eran menos importantes que las necesidades de los demás. Los niños me necesitan, dije automáticamente. Los niños necesitan a sus padres. Daniel y Sara decidieron tener hijos. No tú. Su responsabilidad es cuidarlos, no imponértelos.